Lima, desde su fundación un 18 de enero de 1535, ha sido testigo de innumerables acontecimientos que han registrado en los libros de historia y que hasta hoy quedan en la mente de las nuevas generaciones peruanas. Sin embargo, existió un hombre cuyo nombre quedó enterrado y olvidado en la historia para jamás ser recordado. Hasta ahora. Era el año 1872. El Perú se encontraba bajo el gobierno de don José Balta, un militar. El Perú era un país que estaba en progreso económico por el dinero que había recaudado el Estado peruano por la venta del guano de islas. Y entonces, en la época que gobernaba el presidente Balta, había mucha obra pública. Se estaban construyendo ferrocarriles, mercados, colegios, y había mucho trabajo para la gente, sobre todo en Lima. Entonces había personas que venían del interior del país a la capital para trabajar en estos proyectos. Entonces la situación económica era buena. La ventaja económica que suponía el guano para el Perú se veía disminuida debido a los recientes conflictos contra España por la posesión de las islas, otra guerra civil que dejó al país debilitado, y otros afirman que también se debió a la mala gestión de los anteriores gobiernos que tenían. Para julio de 1872, el país en sí se encontraba atravesando una fuerte crisis, una crisis económica, una crisis política y una crisis social. En el aspecto económico, esto era herencia de dos elementos importantes. En primer lugar, la caída de los precios del guano a nivel mundial determinaron que ese periodo que le han llamado algunos historiadores la era del guano, que va aproximadamente entre 1840 y 1860, cuando el guano como producto de exportación generó grandes riquezas en el Perú. Ese producto se vino abajo en el mercado mundial debido al surgimiento del salitre. En esos tiempos, el voto era solo para las clases dominantes, quedando reducidos a un total de 20.000 varones, en su mayoría empresarios que se vieron molestos por el desastroso gobierno de Balta. Ya cansados, deciden ponerle un fin a un Perú militar un 15 de abril de 1872, con Manuel Pardo y Lavalle, empresario y representante del Partido Civil. El ministro de Guerra y Defensa aconseja al presidente anular las elecciones recientes para así poder mantener el poder con el ejército. Esta persona es el coronel Tomás Gutiérrez. Aconsejan al presidente Balta hacer oído sordo a la propuesta de Gutiérrez, pues ve venir la fuerza del pueblo contra él. El presidente escucha a su consejero y da una negativa a Tomás, quien indignado se levanta en armas con sus hermanos. Tomás, Silvestre, Marceliano y Marcelino Gutiérrez Chávez arrestan al presidente y lo asesinan, pero su decisión los arrastrará a la muerte. Pero ¿quién era este personaje? Y lo más importante, ¿cómo es que terminó colgado junto a sus hermanos? Tomás Gutiérrez fue el hermano mayor de los 4 coroneles Gutiérrez. Nacido en la región de Majes, en Arequipa, va a tener primero una actividad laboral que es el arrieraje, o sea, comerciante. Los arrieros son muy importantes en ese momento para la economía de las regiones. Los arrieros con el tiempo ganan prestigio político y prestigio económico, y es por ello que se hace necesario que Tomás Gutiérrez participe en política. Tomás Gutiérrez, al ser ministro de Guerra y Marina, preparó al ejército para controlar a la población. Las guarniciones militares de Lima y Callao estaban en su poder porque sus hermanos, Silvestre, Marceliano y Marcelino, controlaban los principales cuarteles que habían en Lima. Y ordenó la vigilancia de las calles de Lima y de los focos principales
de movimiento popular. De tal manera que prácticamente los Gutiérrez eran los jefes militares de Lima y eran los encargados de proteger al presidente Balta. De esta manera se hizo tan poderoso en la ciudadanía limeña, pero a la vez muy necesario para el gobierno de Balta. En la privacidad, Tomás redactaría su discurso a la nación. Discurso que algunos dicen jamás podrá leer con vida. Conciudadanos, convocadas las elecciones por el expresidente de la República, don José Balta, se creyó con fundamento que el Congreso llevase hasta las puertas del santuario de las leyes la expresión genuina de la voluntad de los pueblos en el ciudadano que, desnudo de una ambición personal, se resignase a no violentar los órdenes. Poco a poco, el apoyo que Tomás tenía va desapareciendo, en lo que se ve cada vez más solo. La situación empeora cuando su hermano Silvestre es asesinado a balazos por una turba que lo reconoce en la estación del ferrocarril y se rumorea que el hijo de Balta estaría involucrado. Bueno, no hay mayores fuentes para aseverar esa afirmación. Lo que sí es claro es que una vez que se produjo el golpe militar y el apresamiento de José Balta en el cuartel San Francisco, Tomás dio órdenes a sus hermanos para conseguir apoyo y dinero. Silvestre Gutiérrez se dirigía a pie a la estación del ferrocarril que estaba ubicado en lo que hoy es la Plaza San Martín, ¿no? Y allí Silvestre Gutiérrez fue pifiado e insultado por la gente, porque ya el pueblo se había levantado contra los Gutiérrez al saber el golpe, ¿no? Y Silvestre cometió la imprudencia de sacar su pistola y hacer disparos contra la multitud, ¿no? Y de la multitud, un joven de apellido Pacheco le disparó y lo mató. Los hermanos Gutiérrez, tanto Tomás como Silvestre, Marcelino y Marceliano, eran militares a la antigua, ¿no? Y tenemos que aceptar que tanto los 4 hermanos Gutiérrez como también los 3 hermanos Balta, José Balta, el presidente, Juan Francisco Balta y Montero, y también Pedro Balta y Montero, todos fueron militares, pero nacieron a finales de la década de 1810 y a inicios de la década de 1820. O sea, por el momento de nacimiento y por su edad, ellos no participaron de las guerras independentistas. Hay que ver que muchos de los que participaron en las guerras independentistas, quizás luego del almuerzo dominical, en reunión familiar, le contarían a sus hijos pequeños y a sus nietos las grandes proezas militares que tuvieron que realizar, como la batalla de Junín, como la batalla de Ayacucho. O sea, esta generación de varones jóvenes hacia 1830 o 1840 han crecido escuchando en casa cómo fueron los militares los que independizaron al Perú. La muerte del presidente Balta sería la gota que rebalsaba el vaso para los peruanos, quienes les harían pagar con la misma moneda a estos hombres, con más violencia. El 26 de julio empiezan estos acontecimientos violentos contra los Gutiérrez. Los 3 hermanos sobrevivientes se reúnen en Palacio de Gobierno y acuerdan que Marceliano vaya con rumbo al Callao para hacerse cargo del Corral Felipe, donde había estado Silvestre. Realizado y conocido el asesinato del presidente Balta, la sociedad limeña reacciona violentamente porque de alguna u otra manera lo que buscaba la sociedad limeña era que el voto que ellos habían realizado se cumpliera. Es decir, están haciendo un nuevo tipo de ciudadanía. Tomás Gutiérrez ya no puede soportar en el gobierno porque incluso muchos oficiales que al principio fueron aliados de él han desertado o se han pasado a la oposición, y como se sabe, Tomás Gutiérrez se saca el uniforme militar, se viste como una persona común y corriente de la época e intenta escapar, tomar el tren rumbo al Callao para en el Callao embarcarse, sabiendo que la Marina de Guerra de aquel entonces se ha puesto también del lado del nuevo presidente, del presidente Pardo y Lavalle, Manuel Pardo y Lavalle. En el trayecto, Tomás y Marcelino son interceptados por una turba, ellos huyen y se ponen o se entregan en manos del coronel Ayarza.
Tomás Gutiérrez se entrega al coronel Ayarza, que era partidario del Partido Civil, creyendo que lo iban a proteger. Mientras que Marcelino huye a pie y se refugia en la legación diplomática del Brasil y se pone a salvo, ¿no? Ayarza conduce a Tomás Gutiérrez por las calles de Lima y se encuentra con Lizarro Montero, que era un jefe de la Marina de Guerra, ¿no? Tomás Gutiérrez se entrega a Lizarro Montero, ¿no? Justamente aquí en la Plaza de la Merced, a unas calles de donde estamos, y allí una turba lo detiene a Lizarro Montero y le exige que entregue a Gutiérrez. Montero trata de apaciguar los ánimos y no logra su cometido. Entonces, el boticario Valverde, me parece que es apellida, dueño de una botica que quedaba aquí, ¿no? En la Unión Peruana se llamaba La Botica, lo introduce en su negocio para protegerlo de la turba, ¿no? Y la turba lo sigue a la botica, lo sacan a Gutiérrez de la botica y lo asesinan a puñaladas. Marceliano Gutiérrez tuvo un destino similar al recibir diversos disparos cuando se enfrentaba a otra turba que finalmente terminó con su vida en Callao y sus restos puestos en la Basílica Sagrada Corazón de Jesús. En Lima, la situación se asemejaba a lo vivido en la Revolución Francesa. En el siglo XIX, la Catedral de Lima se encontraba en reparaciones, lo que fue visto como una oportunidad de oro para las mentes retorcidas que habían entre la turba, que con la adrenalina en el cuerpo deciden tomar un centro de adoración al Dios creador como punto de exhibición para un acto atroz. Murieron sangrientamente, obviamente, ¿no? Y luego los cuerpos de los tres, Silvestre, Marceliano y Tomás Gutiérrez, fueron traídos aquí a la Catedral de Lima y colgados de la torre, ¿no? Desnudos. 2 o 3 días después de la ejecución a los Gutiérrez, los 3 cadáveres son dejados caer en picada para encontrarse abruptamente contra el pavimento. Como última muestra de rechazo hacia estos hombres, sus cuerpos fueron destruidos entre cenizas. Hacia el 27 o 28 de julio de 1872, cuando se está volviendo a la calma, a la tranquilidad, y el presidente electo Pardo y Lavalle llega a Lima para juramentar como presidente, los cuerpos prácticamente son derivados al cementerio donde van a ser enterrados. Pero el 26 de julio de 1872 sucede un acontecimiento importante. La sociedad limeña, enervada contra el golpe de Estado, ingresa a las casas de los hermanos Gutiérrez y prácticamente las destruye. No es un saqueo, no se están llevando los objetos, sino los están quemando, los están destruyendo como una forma de rechazo. De tal manera que es muy poco lo que va a quedar de los hermanos Gutiérrez, e incluso hijos y nietos de los Gutiérrez van a tener que tener esa aureola de ser descendientes de militares que fusilaron al presidente Balta, es decir, magnicidas. En la historia universal, los magnicidas, los que han asesinado a un presidente, siempre han quedado muy mal vistos en la sociedad. Manuel Pardo y Lavalle regresa a Lima y observa el sangriento escenario. Él pronunciaría un discurso frente a todos. Pueblo de Lima, habéis realizado una obra terrible, pero una obra de justicia. Aquellos 3 cadáveres que se ostenten ante nuestra metropolitana envuelven una tremenda lección que no olvidaré jamás. Con la muerte de 3 de los 4 hermanos, se cerraba de manera sangrienta el primer militarismo en el Perú. ¿Pero qué sucedió con el menor de los hermanos? ¿Será que compartió el mismo destino? El único que logra salir ileso, debido a que tenía también muy buenas relaciones incluso con la oposición, es Marcelino. De tal manera que el orden de la muerte de los Gutiérrez es Silvestre, Marceliano, Tomás, y Marcelino es el que logra salir con vida. Posteriormente va a participar defendiendo al Perú durante la guerra contra Chile y va a morir a inicios del siglo XX. Marcelino Gutiérrez sobrevivió por el hecho de haberse protegido en la legación diplomática de Brasil. A los 8 meses de haberse producido esos hechos sangrientos, el gobierno de Manuel Parro dio una ley de amnistía y entonces
Marcelino Gutiérrez pudo salir de la delegación diplomática y vivir como una persona más. Reingresó al ejército militar, al ejército peruano, y participó en la Guerra del Pacífico defendiendo al Perú. Y después de eso se retiró a su tierra natal, en Majes, Arequipa, donde murió en 1904 producto de un paro cardíaco. Al final del día solo queda cuestionar qué tan diferente sería la historia que conocemos si su rebelión hubiese tenido éxito. ¿Su ajusticiamiento realmente hizo que en el Perú los derechos de los peruanos no sean pisoteados por otros más poderosos? La verdadera justicia no se hace con violencia.